Vamos hoy a trabajar sobre la introducción a VRML. VRML es un lenguaje para modelado de ambiente virtual. Es un lenguaje basado en etiquetas, va a ser muy común para ustedes y va a ser conocido y fácil quizás programarlo en él, porque si ya han programado en HTML pues tiene la misma filosofía. O sea, VRML es un lenguaje de esa generación de principio finales de la década del 90, donde se comenzó a trabajar con todo lo que eran browsers, visualizadores para internet. VRML, como vemos acá, ha evolucionado mucho y hoy día pues también se puede encontrar en la herramienta que hemos decidido utilizar, que es X3D, que soporta programación en Java, soporta programación en VRML, de tal manera que el proyecto que ustedes desarrollen pues, lo puedan llevar a cabo acá, ¿no? Vamos a dar un refresh acerca de VRML, de tal manera de que hay mucha información en la red, o sea, que nosotros solamente lo que vamos a hacer es una introducción, ¿verdad?, a qué es VRML, cómo ha sido su evolución histórica, los nodos básicos, cómo se construye una escena y creando nodos propios que conformarán objetos de nuestra escena. La clase 7 tiene dos partes, la 7 que es la introducción y la 7.1 que está al final, que tiene algo más de profundidad sobre el VRML. Quizás la 7.1 no la cubramos desde el punto de vista de video, porque son instrucciones para programar en VRML, o sea, cosas que ya ustedes pueden tener. O sea, vamos a dar la parte introductoria de VRML y la parte 2, que está en la transparencia, esa sí la revisan por favor, para que ustedes tengan idea de cuál es el potencial que podemos tener con VRML, ¿verdad? Entonces, VRML es un lenguaje de programación basado en script, es interpretado, muy fácilmente puede ser presentado con cualquier visualizador de VRML sobre herramientas de despliegue web, ¿verdad? Hay muchos, como por ejemplo en principio se usaba Netscape, el Firefox también soporta. Cuando un navegador no puede desplegar el lenguaje VRML, lo único que le hace el navegador es pedirle que conecte el plugin, o sea, un plugin que me permita entonces desplegar las herramientas y los objetos hechos en VRML, ¿verdad? Entonces, una programación con la que puede desarrollar mundos interactivos, 3 dimensiones, es importante eso, o sea, que no solamente me permite desarrollar el ambiente virtual como tal, sino me permite desarrollar ambientes interactivos, que es allí donde nosotros queremos gastar esfuerzo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener la posibilidad de navegar a lo largo y ancho de nuestro ambiente, y no solamente navegar, sino podamos interactuar con objetos, sensores que nos permitan prender y apagar luces, qué sé yo, darle un golpe a una pelota y esa pelota pues ver que con su física se mueva, ¿verdad? De manera que nosotros vamos a poder construir objetos tridimensionales, de manera que con esos objetos tridimensionales y con esos ambientes tridimensionales nosotros podamos, ¿verdad?, construir nuestro ambiente virtual. O sea, si leemos el acrónimo, entonces es Virtual Reality Macro Language. Entonces esta M es D, si traducimos esa M es Macro, esa es marca, es un lenguaje basado en marca para ambiente virtual. Entonces, como hemos dicho, pues es un lenguaje basado en script. Entonces es un lenguaje de descripción de escena, cada escena se compone de objetos. Es importante esto, ¿verdad? Él maneja, así como nosotros vimos en la primera clase de computación gráfica, que las escenas están conformadas por objetos. Igual pasa aquí en VRML, o sea, una escena está conformada por objetos y tiene una jerarquía de objetos en los cuales nosotros podamos montar nuestro ambiente virtual. Los objetos pueden ser de forma sólida, elementos intangibles, ¿verdad? Por ejemplo, objetos sólidos, pues que tengamos una mesa, una esfera, una pelota, una planta, una flor, etc. Y pudiésemos tener objetos intangibles que son modelados, que a lo mejor no aparecen como tal en la escena, como son los efectos de luces, efectos de sonido, etc. ¿verdad? Entonces, Virtual Reality Model Language, pero el lenguaje de realidad virtual. Nosotros le hemos puesto modeling, pero en otro aparece mockup, de tal manera de que la M es para eso, para el modelaje de ambientes virtuales. De tal manera que nosotros podamos con este
esta herramienta o este lenguaje, más que herramientas o lenguaje, pues nos podamos construir nuestro ambiente virtual desde el punto de vista gráfico. Entonces nosotros cuando trabajamos con VRML, nosotros debemos tener la planificación de la escena. Posterior a pasar por las herramientas y los lenguajes de construcción de ambientes virtuales, vamos a estudiar una metodología para construcción de ambientes virtuales. Eso quiere decir que nosotros antes de construir nuestro ambiente virtual debemos tener un bosquejo de lo que representa ese ambiente virtual. Ese bosquejo debe tener la métrica a escala de los objetos que van a estar allí involucrados, de tal manera de que nosotros podamos llevar ese ambiente a nuestro espacio virtual tridimensional, que va a significar la realidad que queremos modelar. Bien, en sus orígenes, ¿verdad? Fíjense que allí hablábamos a finales de la década del 90, 94, 95. VRML lo propuso la gente de Silicon Graphics, una gran empresa desarrolladora de hardware y de software, ¿verdad? Donde ellos fueron los primeros que propusieron el Open, más que el Open, el GL, o sea, la librería gráfica, y con esas máquinas de alto poder de cómputo y de alto poder gráfico, pues nace VRML, en el cual nosotros pudiésemos en esa época de 1994 escribir mundos virtuales estáticos. Después aparece VRML 2.0, que son mundos en movimiento. Fíjense que pasaron 2 años, que ese VRML 2.0 nos permite incrementar la capacidad efectiva de los ambientes virtuales, nos permite entonces incrementar el realismo, nos permite también incrementar el grado de interacción que nosotros pudiésemos tener con él, de manera que nosotros pudiésemos crear objetos que puedan ser capaces de interactuar con el usuario. Después en ya a finales ya al principio de la década del año 2000, ¿verdad? Aparece VRML 3.0, entonces que se conoce como Living World. ¿Por qué Living World? O sea, mundos vivientes, si pudiésemos traducir esa palabra, significa que en ese ambiente virtual pueden interactuar personas y ya aparecen los avatares. Los avatares representan, como vimos en la clase pasada de arquitectura de ambientes virtuales, los avatares van a representar el perfil de un usuario del ambiente virtual, o sea, quiere decir su característica, tanto desde el punto de vista físico como su característica desde el punto de vista emocional o su característica desde el punto de vista intelectual. De tal manera que nosotros podamos, con este VRML3, podamos controlar y sincronizar los distintos avatares que intervienen dentro de un ambiente virtual. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Para el año 1996, fíjense que VRML 1.0, si ven acá, pues eso es un ancla para el formato que nosotros estamos utilizando. A ver si lo tenemos aquí, ¿verdad? No avanza. O sea, de todas maneras, ese es un documento que le voy a anexar, ¿no? Para el año 1996, cuando aparece el 2.0, ya estaba consolidado el VRML 1.0, y lo que queríamos, lo que deseábamos construir con VRML 1.0 no se podía satisfacer porque los objetos eran estáticos, y entonces pues queríamos mayor dinamismo, y entonces aparece allí VD.0 que nos permite entonces crear objetos que nos ayuden a interactuar rápidamente con ellos, ¿verdad? Después, diversas compañías sometieron a consideración nuevos estándares para la construcción de un lenguaje donde no solamente, fíjense que VRML 1.0 fue originario de Silicon Graphics. Al nosotros hablar de Silicon Graphics en esa década de los 90, estábamos hablando de lo que se conocía en esa época de lo que como estaciones de trabajo, ¿no? En esa época estaban compitiendo fuertemente la gente de Silicon Graphics con la gente de Sun Microsystems. Época donde aparecieron las arquitecturas gris con fuerte énfasis tanto en el cálculo numérico como en la parte visual, de tal manera de que VRML 1.0 no podía correr en Sun, y VRML tampoco podía correr en Windows, ni tampoco mucho menos en Linux.
Entonces se necesitaba un estándar y las compañías pues, decidieron pues, bueno, esforzarse y ver cómo crear un estándar de tal manera de que todas las arquitecturas de hardware que nosotros pudiésemos tener en el momento, pues pudiésemos construir sobre ellas nuestros ambientes virtuales. Entonces aparece la propuesta que se llama Moving World, ¿verdad? Donde ese Moving World pasó a ser el estándar oficial, y ese estándar oficial pues, se conoce como VRM 2.0. Ese Moving World, fíjense que fue una propuesta de varias compañías, ¿verdad? Microsoft, Apple, Sun Microsystems y la gente de Silicograph. Pero la propuesta que venció allí, o que fue ganadora como el estándar oficial para el desarrollo de ambientes virtuales, fue Moving World VRML 2.0. Entonces, en VRML 2.0 los objetos pueden tener propiedad propio. Quiere decir que eso es importante, porque si recuerdan la clase pasada, nosotros podemos modelar ambientes virtuales basados en agentes inteligentes. Y entonces esos agentes inteligentes tienen una capacidad de acción y reacción, una capacidad de aprender en algunos casos. Entonces VRML 1.0 no ofrecía esa posibilidad. Y con VRML 2.0 pues podríamos generar esa propiedad de que los objetos tuviesen su comportamiento propio. Por ejemplo, un objeto que tenga comportamiento propio, si nosotros quisiéramos modelar una flor, ¿verdad? La flor evoluciona, ¿verdad? O sea, quiere decir que tiene su forma de crecer, su forma de desarrollar sus hojas, su forma de desarrollar su objeto visible como la flor, ¿cierto? Entonces quiere decir que nosotros quisiéramos modelar ese dinamismo propio de la flor, que como es el modelar el ciclo de vida de la flor o de la planta, que es germinar, crecer, desarrollar, florecer, si posee la capacidad de tener frutos, ofrecer los frutos y después fallecer en caso de que tenga que fallecer. Entonces, con VRM 2.0 nosotros pudiésemos modelar ese comportamiento propio basado en JavaScript, Java, Visual Basic, C, C++, o sea, cualquier lenguaje que nosotros pudiésemos encapsular dentro de ese objeto. También VRM 2.0 incorpora sensores, ¿verdad? Eso es importante porque cuando nosotros queremos darle un realismo al ambiente virtual, queremos saber cuando chocamos contra una pared. Y cuando chocamos contra una pared no significa que, bueno, que yo atraviese la pared, sino choco con la pared y la pared me detiene. Entonces yo tengo una acción contra la pared y la pared tiene una acción contra mí, entonces debe haber ese modelaje, ¿verdad? Entonces hay sensores de posición, sensores de colisión, sensores de contacto, de tal manera de que esos sensores también manejan la física, o sea que no son sensores que ya vienen predeterminados, no, está el sensor y yo debo de colocar en el cuerpo del sensor la matemática que requiera para modelar eso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? De tal manera de que nosotros podamos tener objetos que podemos interactuar con ellos. También en VRM 2.0 pues se agrega el realismo gracias a algo que ya estudiamos, que es el mapping texture. En el 1.0 pues había un realismo muy primitivo, mientras que en el 2.0 se desarrolla todo lo que es el realismo textual, de tal manera que nosotros agregamos texturas, efectos especiales como efectos de niebla, sonidos tridimensionales como el sound raw, ¿verdad? De tal manera que nosotros no solamente tengamos un sonido convencional, sino un sonido con especie de si estuviéramos en un teatro. Después viene, que es el estándar actual, que es VRML 3.0. Evidentemente que, como veremos más adelante en la clase 8, la próxima semana, que por cierto, esa clase ya estaba montada en el Dropbox, ¿verdad? He puesto las clases en adelanto para que ustedes puedan ir revisándolas, ¿no? La clase número 8 habla sobre Java 3D, o sea, otro lenguaje para desarrollo de ambientes virtuales, y más que desarrollo de ambientes virtuales para computación gráfica, sin embargo, se puede extender para la creación de objetos virtuales, ¿verdad? Bien, entonces el VRM 3.0 se sigue trabajando con esa propuesta nueva, y esa es el Living World, mundos vivientes, con lo cual nosotros podemos tener la capacidad, que ya la vimos también en la clase anterior, de la arquitectura de ambientes virtuales distribuidos, o sea, la capacidad de que varios usuarios interactúen de manera simultánea en
nuestro ambiente virtual. Y para ello se utiliza el concepto de avatar, que ya ese concepto ya lo revisamos en clases anteriores, ¿verdad? Bien, entonces para la creación de una escena de escena virtual, pero fíjense que ya estamos aquí entrando a la construcción de escena virtual. Sin embargo, vamos a estudiar la metodología, o sea, un método. Pero ahorita, como tenemos que desarrollar ambientes virtuales, pues vamos a ver qué cosas necesitamos. ¿Qué necesitamos? Un editor de texto. ¿Por qué necesitamos un editor de texto? Porque el VRML es un lenguaje script. Entonces, no hay así, bueno, X3D ofrece un editor para un ambiente de desarrollo, donde yo puedo editar en el VRML 3.0 y ver en una ventana aparte los resultados de ese desarrollo, ¿verdad? Editor de texto. Vamos a necesitar herramientas que permitan crear escenas de manera gráfica, ¿verdad? Nosotros pudiésemos, por ejemplo, usar AutoCAD o AutoCAD 3D. Generamos la escena tridimensional con la métrica exacta. Quiere decir esto con la escala correcta para cada una de las escenas que vamos a representar. Porque es importante, si nosotros vamos a generar un espacio virtual, ese espacio virtual debe representar lo más cercanamente posible el espacio real. Bien, entonces generar escenas gráficas que puedan esas herramientas gráficas exportar código VRML, ¿verdad? Podríamos ver allí algunas herramientas como Internet 3D, Space Builder, Vreal Builder, etc., ¿verdad? Habrán otras. Esto evoluciona muy rápido, ¿verdad? También podemos tener herramientas para diseño 3D como 3D Studio Max, Calgary, True Space y otras que nosotros podamos encontrar. O sea, la lista es interminable en función de las características que queramos explotar de cada una de ellas, ¿verdad? De repente tenemos herramientas que no generan código VRML sino código propietario, entonces allí es necesario, ¿verdad?, crear o sea, tener un navegador específico para ellas, ¿verdad? Fíjense que nosotros lo que queremos es libertad de que nuestro ambiente virtual pueda ser visto en cualquier plataforma. Si creamos un ambiente virtual pegado a la propiedad de una arquitectura del hardware, una arquitectura del software, pues entonces va a estar amarrado a la licencia que se tenga, ¿verdad? Tenemos visualizadores en 3D y para VRML como Player, Live 3D, Liquid Reality and Community Place, o sea, una gran cantidad de herramientas que nos permite visualizar VRML, ¿verdad? Entonces bien, vamos a cómo se visualiza un programa en VRML. Entonces, para apreciar lo que nosotros hemos construido en nuestro lenguaje modelado para realidad virtual, pues necesitamos tener, ¿verdad?, primero un navegador que tenga el plugin capaz de visualizar VRML. Si no lo tiene, el navegador va a decir no tengo el plugin. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarlo. Hay varios plugins. Está Cosmo Player, está Cartona, está Live 3D, etc., ¿no? Los navegadores más usados son Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, o Firefox, o Google, la gente de Google, o sea, con el de Google. ¿Cuál es el navegador de Google? Chrome. ¿Verdad? Entonces ellos pueden desplegar, ¿verdad?, si tienen su plugin para visualización de VRML. Si no tienen eso, entonces le va a decir pegue el plugin y ya. Los usuarios de visualizar internet tendrán probablemente ya instalado el plugin, ¿verdad?, como Player, CD Graphic, Cartona también es otro visualizador, o sea que no hay así una limitación. Dime, Carlos. Las cosas generadas con el VRML sirven para hacer, por decir más adelante, simulaciones. Sí. Porque vi que como se le puede agregar sensores. Sí. Tú tienes un sensor que no es solamente un sensor local, sino puede ser un sensor que lea de afuera, lea temperatura y visualice aquí adentro. Okay. Pero entonces el sensor lo que tiene que hacer es leer el puerto, ¿no?, por donde tú tienes que meter la señal. El sensor lo que va a hacer o ejecuta un código que tú le tienes metido en el cuerpo del sensor,
O dentro del código tú dices, el código es leer el puerto serial tal, y en el puerto serial tú conectas allí es tu alambrado para ver dónde está el termómetro, dónde está el sensor de humedad o el sensor de visibilidad, etc. ¿Okay? O recuerda de que el ambiente virtual está pegado, también puede estar pegado a un traje de datos. Entonces los trajes de datos se conectan por los puertos. Y entonces el sensor lo que hace, cada vez que yo active uno de los sensores míos de mi traje de datos, entra por ese puerto, agarra mi sensor y despliego mi ambiente virtual. ¿Okay? Bien, entonces para crear un mundo virtual se utiliza archivo texto, dejamos como un procesador cualquiera de texto, ¿verdad? Y debemos de guardar nuestro archivo con extensión WRL, perdón, ¿verdad? De tal manera de que cuando cualquier navegador detecta un archivo con esta extensión, él sabe que es un ambiente virtual y automáticamente verifica si tiene plugin. Si tiene plugin, despliega. Si no tiene plugin, da error. Más nada, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Este archivo se constituye un documento URL que puede ser visualizado por cualquiera de los navegadores, ¿verdad? Entonces vamos a ver así más o menos cómo puede ser ese documento, ¿verdad? La estructura del documento nuestro, el RML, ¿verdad? Líneas cabeceras, comentarios al código, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace nuestro ambiente virtual? Los nodos que vamos a colocar, entonces líneas cabeceras, todo documento RML tiene esto, ¿verdad? BRML, entonces fíjense que aquí está la versión 2.0, 3.0, de tal manera de que el visualizador sepa qué plugin va a usar, porque un visualizador que pueda desplegar BRML 3.0 pudiese desplegar 2.0, pero hay un abismo muy grande entre 2.0 y 3.0 y un abismo pero mucho más grande entre 1.0 y 3.0. ¿Se pueden desplegar los ambientes? Sí, pero con errores, porque recuerden de que son lenguajes basados en script, y entonces lo que hace es va a montar aquellos elementos que pueda desplegar o que pueda traducir, y aquellos que no, pues los va a dejar allí. ¿Y qué otra cosa va a hacer el navegador? Va a decir, en la línea tal va a haber un error, línea tal, error. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no lo interpreta, etc. Entonces, y la otra, UTF-8, ¿verdad? Es para hacer uso de ¿qué? De los caracteres internacionales. O sea, quiere decir que yo puedo tener mi BRML en formato internacional, en inglés, en francés, de tal manera de que no tengamos problemas a la hora de desplegar, ¿verdad? No se debe dejar ningún espacio en blanco entre el comienzo de la línea. Entonces fíjense que como es un lenguaje interpretador, ¿verdad? Como es un interpretador el que va a leer esas líneas de texto, entonces tiene mucha sutileza con respecto a los espacios en blanco, ¿verdad? Ante el comienzo de una línea, pues el visualizador, ¿verdad?, no va a entender esa instrucción y por lo tanto dará un error en BRML. Entonces, por ejemplo, en los lenguajes los comentarios se escriben en una sola línea y comienzan con el símbolo, ¿verdad? Este comentario de código. O sea, quiere decir que todos los comentarios debemos de arrancarlos con el signo especial numeral. Los nodos son bloques de información. Aquí son objetos, todos son objetos y estos objetos son nodos. Y esos nodos pues, pueden a su vez generar una jerarquía de nodos, y esa jerarquía de nodos va a representar mi archivo en BRML. Entonces los nodos son bloques de información que definen las características de un objeto concreto, su forma, su apariencia, la relación que existe entre otros objetos, ¿verdad? Y también puede generar la interfaz para sonido, etc. Los nodos van a ser entonces nuestras unidades básicas con las cuales nosotros vamos a construir nuestro ambiente virtual, ¿verdad? El BRML pues, entonces tiene un conjunto de nodos primitivos sobre el cual nosotros podemos construir otros objetos compuestos, ¿verdad? Como por ejemplo cajas, conos, cilindros y esferas. O sea, quiere decir que con esos objetos básicos podemos construir cosas de tal manera de que combinando cada una de ellas veremos objetos más complicados, ¿verdad? Entonces la estructura general de un nodo es el nombre del objeto y entre llaves el cuerpo de ese objeto. Entonces, de tal manera de que nuestro BRML
al igual que el lenguaje C es sensible a la mayúscula y minúscula, para él no es lo mismo box con B mayúscula, box con B minúscula, ¿verdad? De tal manera que es importante cuando estamos declarando los objetos que son propios del VRML, hacer uso de una buena sintaxis, que es colocarlo en mayúscula, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener para construir una caja, ¿verdad? Las dimensiones que tiene la caja, vamos a ver un ejemplito, ¿verdad? Entonces box, size, una caja, tanto de ancho, ¿verdad? Y tanto de alto, ¿verdad? O sea, cuánto de profundidad y cuánto de... Entonces, respectivamente la anchura y al fondo, ¿verdad? Que se necesite, como un paralelepípedo que tiene dos, fíjense que el tamaño, espacio en blanco, fíjense que no hay delimitador, el delimitador es el espacio en blanco. Entonces, 2, ¿verdad? De ancho, 0,5 de alto y 3 de fondo, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que ese sería nuestro paralelepípedo o una caja estándar, ¿no? Para un cono, pues lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Es la altura del cono y cuál es el radio de la base, de tal manera que él automáticamente me va a generar un cono que tiene 3 milímetros de altura y 0,75 de radio en la base. Cilindro, pues entonces altura y el radio de la base, ¿verdad? De tal manera de que nosotros podamos generar nuestro cilindro. La esfera, pues para la esfera solamente necesitamos el radio, ¿verdad? Ahora lo que nos debemos de preguntar es, pero ya va, profe, ahí falta algo. Yo he construido el cilindro, he construido la esfera, he construido el cono, pero ¿dónde me lo va a desplegar? ¿Cierto? O sea, entonces quiere decir que debo de generar un sistema de coordenadas y en función de ese sistema de coordenadas él me lo va a colocar. O sea que la posición del objeto está por fuera del objeto, no está dentro del objeto, porque una característica del objeto no es su posición en el espacio, ¿verdad? El objeto caja, ¿qué es lo que quiere la caja? Cuánto es lo ancho, lo alto y lo profundo. Después yo veo dónde lo ubico, ¿se dan cuenta? O sea, no necesito colocar dentro del código propio del objeto, colocar la ubicación geoespacial o espacial del objeto, ¿verdad? Entonces, estos 4 nodos de geometría no se pueden utilizar directamente ellos solos, sino que son parte integrante de otra figura más grande, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa, que para yo poder utilizar el cono, la esfera, el cilindro, ellos son objetos geométricos primitivos, pero como tal, ellos solos no se pueden usar. Entonces hay que componer una figura, y esa figura se llama shape, o sea, que es la forma. Por ejemplo, si queremos crear un cono, esto que está aquí es incorrecto. Fíjense, a pesar de que hemos respetado que no hay espacio en blanco, que estamos utilizando la línea de encabezado, que estamos usando el objeto geométrico cono, pero nos damos cuenta allí que el VRML cuando interpreta esto, dice, ok, yo puedo dibujar un cono, pero ¿dónde lo voy a colocar? ¿Con qué fuente? ¿Con qué iluminación? Etcétera, ¿verdad? De tal manera que esto nos va a dar un error y no se va a visualizar nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la respuesta? Bueno, el motivo es de que estos nodos se definen únicamente la geometría de lo que estábamos hablando. O sea, cuando explicamos el cono, explicamos la caja, el cilindro, vimos la geometría, pero no vimos, ¿verdad?, dónde está ubicado espacialmente, cuáles son sus apariencias, etc. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, el motivo es de que esto no define únicamente la geometría de estos cuerpos, pero no da ninguna indicación de cuál deberá ser su apariencia, es decir, su color, textura, dimensión, etc. En cambio, el nodo shape, que es el nodo que vamos a comenzar a estudiar, es el que le da el ambiente. Es como decir, bueno, usted está soportado con esta iluminación, está soportado con esta geometría, está soportado por este ambiente, ¿verdad? Se encarga de todo lo que es apariencia, ¿verdad? Ya sabemos que apariencia es todo lo que es color, textura e iluminación. Y donde vamos a visualizar nuestro cono, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ustedes fíjense, el nodo shape aparece
la apariencia como campo propio y aparece la geometría. ¿Y tiene la geometría? Pues el objeto que yo quiero desplegar, la caja, el cono o ¿cómo se llama? El cilindro, etc. Tiene como campo apariencia y geometría. En el primero nosotros vamos a controlar todo lo que es color, textura y dimensión, ¿verdad? Y en el segundo todo lo que es geometría. Entonces los puntos geométricos, los valores que le vamos a dar a campo, ¿verdad? Fíjense que si no colocamos la apariencia, ¿verdad? Él va a pintar nuestro objeto geométrico, solo que lo va a pintar de manera rudimentaria, o sea, no va a tener color, o sea, lo va a usar por defecto, no va a tener luz, o sea, que va a ser a lo mejor un cono que va a ser todo oscuro o un cono que no va a tener nada, ¿verdad? La geometría son los valores que nosotros vamos a darle a nuestro nodo primitivo, que puede ser la caja, el cilindro, la esfera, etc., ¿verdad? Entonces fíjense allí, ¿verdad? Entonces si nosotros decimos, bueno, shape, llave que abre, llave que cierra, geometría, ¿verdad? Entonces fíjense que la palabra, hay que colocar la palabra reservada, geometría. O sea, ¿cuál es la geometría que yo voy a, la geometría que voy a dibujar? Es la caja que tiene, ¿qué dijimos? Alto, ancho y profundidad, ¿verdad? Que es la caja que tenemos. De tal manera que nosotros tenemos una geometría que es una caja que es 2 por 0,5 por 3. Entonces ese sería nuestro código, ¿verdad? Entonces la cabecera, la figura el ambiente que queremos darle, la forma que queremos darle al objeto, el objeto y listo, ¿verdad? Y guardamos nuestro archivo VRML, ¿verdad? Con formato WRL, ¿verdad? Vamos a ver si aquí tengo algo. Voy a tener que revisar eso porque como lo pasé al Dropbox no pasa la cosa. Bien, ok, cuando nosotros tenemos nuestro código, ¿verdad? VRML 2.0 UTF, cada apariencia por defecto, check, el campo apariencia, la apariencia, fíjense que estamos allí colocando la apariencia cómo va a ser, material, el campo, fíjense que lo que va precedido por el numeral, ¿verdad? Numeral me dice en los comentarios. Y la otra cosa que hay que tener en claro aquí es el estilo de programación, ¿verdad? Fíjense que está identado. O sea, ¿está identado qué? Está identado que estamos construyendo una forma y esa forma, aquí está el comentario para código que tiene una apariencia cuyo material es este y el campo de geometría, la geometría de una caja, etc., ¿verdad? Entonces, para tener un código documentado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en nuestro visualizador de VRML, la cajita esa que está ahí? Fíjense que el material es material por defecto, o sea, quiere decir que él está asumiendo un color básico, ¿verdad? Una iluminación básica, etc., ¿verdad? Después nosotros podemos colocar un nodo para texto, donde escribimos a cualquier cosa, vemos el texto y el estilo del texto, ¿verdad? Entonces, en el string colocamos el texto que queremos y el font style, el estilo que queremos para nuestro texto, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el string, esta es la primera fila de texto, esta es la segunda fila, etc. Entonces, ¿cómo sería el font style? Sans serif, bold, size, espaciado, no. Entonces, ahí hay otras explicaciones. Podemos tener nuestro texto en negrita, en itálica, ¿verdad? O puede ser negrita e itálica a la vez, o ninguna de las anteriores, el tamaño, el espaciamiento que hay entre líneas, ¿verdad? De manera que nosotros podamos construir un texto de esa forma como está allí, ¿verdad? Y fíjense que para poder visualizar el texto, fíjense que ahí está el nodo texto. Pero si nosotros corremos eso en VRML no va a aparecer nada, ¿verdad? ¿Por qué no va a aparecer nada? Porque hemos dicho que todo objeto o todo nodo de VRML debe estar incrustado, ¿verdad? Dentro del nodo shape, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser visualizado, entonces está allí, ¿verdad? Shape, la apariencia, si eso va a tener alguna apariencia,
¿La geometría qué es? Fíjense que la geometría ya no es una caja, ya no es un cono, no es un cilindro, sino la geometría es un texto. ¿Y el texto cuál va a ser? Este que está aquí, ¿sí? Que ya hemos preparado, ¿sí? De tal manera de que cómo sería nuestro programita, este que está aquí, ¿ves? Ejemplo texto, shape, apariencia material, material es por defecto todo en escala de grises. Ya veremos el material que le vamos a poner, el color RGB, etcétera. La geometría texto en la primera línea, el font style, etc. Entonces fíjense que allá en la esquina superior derecha veríamos el resultado de este código VRML, ¿verdad? Después viene, ¿qué pasa? Que nosotros podemos, como dijimos anteriormente, construir figuras que están a su vez compuestas de otras figuras, ¿verdad? Entonces ahí aparecerán unos nodos como son el group para agrupar, o sea, quiere decir que yo puedo tener una figura geométrica compuesta por un cono, un cilindro y una esfera, pero quiero que aparezcan todas en una misma escena, pero como un grupo, a lo mejor incrustado uno con otro, etcétera, ¿verdad? Aparece el nodo transform, y en el nodo transform es interesante porque es el nodo que nos va a permitir hacer todas las operaciones afines, ¿verdad? Transformadas afines como son escalar, trasladar, rotar, etcétera, ¿verdad? El switch y el billboard. El switch nos va a permitir seleccionar entre múltiples objetos, y el billboard es como si estuviéramos en nuestro ambiente genérico, ¿verdad? Entonces el nodo group nos va a permitir hacer una jerarquía de objetos, ¿verdad? Quiere decir que todo es como si fuera un árbol, y entonces nuestra escena va a aparecer, los objetos van a aparecer a medida como se va recorriendo ese árbol en la escena, ¿no? De tal manera que nosotros podemos, donde dice children, ¿verdad? Ahí colocaríamos todos los objetos que están agrupados, que van a ser hijos de ese nodo, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos tener un grupo y otro grupo y otro grupo y tener grupos de grupos, o sea que es una estrategia basada en algo, ¿no? Entonces fíjense aquí, ¿verdad? Groups, children, y dentro de children tenemos la shape 1, shape 2, y dentro de shape, ¿qué tenemos? Los objetos geométricos. Ojo, importante, si yo coloco aquí cone o coloco aquí box, naranja, no va a aparecer nada, ¿ok? Tiene que colocar el shape, porque la forma de presentar los objetos en el visualizador es cuando ya yo le digo, mire, la geometría primitiva es esta y el material con el cual se va a representar, o la apariencia con la cual se va a representar es esta. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? O sea, sencillo también, ¿no? La otra cosa interesante, se dan cuenta que cuando tengo children, el delimitador de apertura y el delimitador de financiación es el corchete, ¿verdad? Entonces fíjense aquí, miren esa figurita tan bonita, ¿verdad? ¿Qué tengo? Una incrustación de una caja con un cono, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es el código? Bueno, el código ya sabemos, la línea que le dice al visualizador que es VRML, group children, aquí comienza la caja, ¿se dan cuenta? ¿Sí? La forma, perdón, llave que abre, llave que cierra, la apariencia de la caja, esta es la cajita, después aquí comienza el corche, la apariencia, ¿verdad? Geometría, ¿verdad? Fíjense que él lo que está haciendo es agrupando los dos. Que quedó insertado o no insertado, que a lo mejor quedó más arriba. No, él está haciendo una escala inicial. A partir de 0, 0, los dos objetos los coloca en el centro de ese eje coordenado, ¿sí? Por defecto, ¿no? Eso quiere decir que yo pudiese colocar la caja más desplazada a la derecha y el polo más desplazado a la izquierda, y nunca va a interceptarse, ¿no? Si no, él está haciendo por defecto que todos los objetos van a estar en el centro del cuadrante que genera el sistema de coordenadas que está usando, ¿ok? ¿Ya? Entonces fíjense ahí, tenemos la agrupación de dos objetos, ¿ok? Después podemos ver que se ha repetido dos veces el nodo apariencia. ¿Sí? ¿Por qué dos veces el nodo apariencia? Porque la caja puede tener una apariencia y el cono puede tener otra apariencia, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos definir dos veces el nodo apariencia, ¿verdad? Adoptar la misma apariencia del efecto de las dos cajas. No es tan grave, pero podemos ir queriendo adoptar esa misma apariencia, por ejemplo, a 5 objetos distintos. O sea, quiere decir, si yo tengo el caso de que con la misma apariencia se le voy a dar a varios objetos, ¿verdad?
O sea, quiere decir que pudiésemos tener código bastante largo repitiendo esa apariencia, ¿verdad? Pero eso se puede corregir dando un nombre a la apariencia y entonces usar ese nombre cada vez que se necesite. Entonces aquí está, ¿eh? Shape, apariencia, ¿qué? Geometría, nodos con nombre propio, de tal manera que nosotros podamos crear nuestra apariencia. ¿Se dan cuenta? Apariencia, ¿sí? Shape, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de shape? Apariencia, ¿verdad? Y geometry. Pero estamos creando ahora un tipo, apariencia, ¿se da cuenta? Y ese tipo de apariencia lo creamos de tal manera de que pueda ser usado y llamado en todas las figuras geométricas que yo vaya a utilizar en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está definir con un repetible shape, apariencia, de tal manera de que ya yo una sola vez ya pueda tener eso, ¿no? Entonces, fíjense allí. Aquí está nuestra cono con nuestra figura geométrica caja, ¿verdad? Entonces, fíjense, shape, apariencia, definir, por defecto apariencia. Pero fíjense que definida por defecto, apariencia. ¿Pero cuál apariencia? La apariencia que estamos colocando, ¿verdad? Y fíjense que aquí, en este shape, estoy creando por primera vez la apariencia. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa? Por defecto, ¿verdad? Por defecto apariencia. Entonces, fíjense, creamos la caja y aquí colocamos en shape para el cono, apariencia, use por defecto. ¿Pero cuál usar? La que estaba arriba. De tal manera que no tengo que estar llamando la apariencia para el cono, llamando la apariencia para el cilindro, sino una sola vez la defino y después la saco, ¿verdad? Bien, el nodo switch, ¿verdad? Esta nos permite agrupar un conjunto de nodos y entonces yo quiero, es igualito que el case que vemos en programación, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, mire, yo quiero que presente el cono, no, yo quiero que presente la caja, no, yo quiero que presente el cilindro o cualquier objeto. Entonces, pero entonces tengo que introducir un valor que me diga que yo interactúe con el usuario, como usuario, con la escena, ¿verdad? Entonces, cuando yo puse una tecla, entonces él va cambiando. O, por ejemplo, una combinación de controlar, ¿verdad? Entonces, o X, la tecla que yo diga, ¿verdad? Entonces, switch, ¿cuál es la selección? Y entonces, en caso de que sea la caja, le pego la caja, en caso de que sea el cono, ¿verdad? Quiere decir que nos permite agrupar un conjunto de nodos y en función de una variable de selección, nosotros vamos a desplegar el nodo que responda a esa selección, ¿verdad? Entonces, ¿cuál selección? Entonces vamos a ver si no tengo un ejemplito, ¿no? Bueno, los nodos que sirven para agrupar son group, transform, switch, with board, ¿verdad? La otra cosa interesante, cómo se incluye una escena de realidad virtual en una página web. Entonces, una vez creada la escena, almacenada en el fichero WRL, se puede incluir en la página web utilizando el Vivid. O sea, quiere decir que yo puedo tener en mi código HTML, ¿verdad? Y dentro de ese código HTML yo puedo tener texto por un lado y un cuadrito donde ahí despliego mi ambiente virtual. Y para desplegar ese ambiente virtual utilizo la etiqueta de embebido, ¿verdad? Del HTML. Entonces, embebido, src, entonces quiere decir que ese código, ¿verdad? Fíjense que hay embebido, el código fuente igual a brml/. Entonces fíjense que brml es un directorio donde usted tiene todos los ambientes virtuales, ¿sí? El / el nombre del archivo brml que tiene extensión wrl, y esto que está aquí, width and height, que es una ventanita, ¿verdad? Que te dice, miren, en esa ventanita yo quiero que usted me despliegue mi ambiente virtual. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Bueno, para utilizar líneas distintas para cada nodo, para cada campo. O sea, ¿qué quiere decir? Estos son reglas de estilos de programación.
son muy importantes porque fíjense que como es un código que se genera de manera jerárquica, si nosotros no respetamos la indentación del código, pues entonces vamos a tener problemas para identificar qué objeto está anidado dentro de qué otro objeto, ¿verdad? Entonces utilizar una línea distinta para cada nodo, para cada campo y para cada valor de campo. No es que sea obligatorio, pues de hecho se podrá escribir todo código en una sola línea. O sea, quiere decir que usted puede tener código en toda una sola línea continua, pero el problema es al momento de darle mantenimiento, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Para darle mantenimiento y para corregir los errores. Entonces es importante como consejo pues identificar cada línea según su jerarquía, de tal manera que usted podrá usar su herramienta de edición, que puede tener tabulado automático, o puede usar el tab para hacer su espacio de tabulación, ¿verdad? Lo importante es colocar los símbolos de cierre, ya sea, se recuerdan que tenemos dos símbolos de cierre, uno es el corchete y el otro es la llave, o sea, colocarlo en el sitio donde van para que así podamos saber dónde inicia y dónde finaliza una figura, ¿verdad? Entonces, asignación, comportamiento complejo, el mundo virtual, esta es una lectura, a ver si está aquí, a ver si la logramos levantar. Ahí está, ¿eh? Entonces, esta es una lectura que se la recomiendo, ¿verdad? Un articulito que hemos bajado para que ustedes lo tengan allí, ¿verdad? Asignación del comportamiento complejo a mundo virtual de VRML utilizando C++, o sea, quiere decir que, fíjense que podemos crear nuestro ambiente virtual basado en el lenguaje VRML y incorporarle, ¿verdad? En el comportamiento de esos códigos, incorporarle código en C++. Fíjense que el código VRML es interpretado mientras que el código en C++ es compilado. O sea, quiere decir que nos permite la interacción entre los dos mundos, el mundo interpretado y el mundo compilado, de tal manera que podamos ver cómo se puede incrustar código de otro tipo de lenguaje dentro de nuestro ambiente de trabajo, ¿verdad? Después viene aquí otro ver, a ver si lo cargan, ¿verdad? Entonces aquí hay, esta es una paginita donde se pueden ver un conjunto de aplicaciones ilustradas de VRML, un conjunto de aplicaciones que ya están codificadas. Y bueno, para aprender código hay que ver código, ¿verdad? Entonces aquí hay un conjunto de ejemplos que se pueden bajar y se pueden revisar de distintos ambientes virtuales. Fíjense que allí hay un ambiente tridimensional aquí hay un ambiente donde se escribe texto, aquí un ambiente donde hay objetos texturizados, ¿verdad? Aquí un ambiente de juegos de rol, donde hay un tanque, un campo de batalla. Aquí hay un ambiente donde hay un juego de ajedrez. O sea, mucho código que hay por allí que se puede bajar y se puede leer, se puede jugar con él, que no es nada. Y después hay un tutorial de RML 2.0 que se lo he dejado allí en la carpeta. Todo eso está en la carpeta, por favor revísenla, ¿verdad? Donde pues está todo el código, ¿verdad? Todo seccionado. Este tutorial no es mío, sino de las personas que están allí. Entonces, agrupación de nodos, color de objeto, almacenar un fichero, utilización de rejillas de elevación, de textura, iluminación del mundo virtual. O sea que aquí no solamente lo que, por ejemplo, iluminación del mundo virtual, no solamente está eso, sino que está el nodo, los nodos que se utilizan. Se dan cuenta que así como está el nodo shape, está el nodo el nodo cono, el nodo. Entonces, donde se coloca el punto de luz es un nodo. O sea, todos son nodos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucha paciencia al construir nuestro árbol, porque si nuestro punto de iluminación está por fuera del nodo shape, no vamos a ver nada, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces fíjense que aquí está la sintaxis, ¿verdad? ¿Qué color le vamos a dar a ese punto de luz?
en qué posición eje X, eje Y, Z. Si se trata de, recuerden de que el punto de luz podemos tener un bombillito pequeño o podemos tener un bombillo más grande, entonces cuál es el radio que va a tener ese punto de luz, si va a ser atenuado, qué intensidad, si tiene luz del ambiente, etc. O sea, muy pero muy bonito, ¿no? Entonces fíjense que aquí está el tutorial con su comentario para cada uno de los campos, o sea que no es nada difícil de seguirlo. Además vimos que hay código allí para que lo puedan revisar, ¿verdad? Un tutorial pero muy bonito, sencillito, rápido para llegar, ¿no? Entonces fíjense que esas son las actividades que ustedes tienen que hacer para seguir con nuestro curso, ¿verdad? El trabajo de revisión, ¿verdad? Muchas gracias por su atención en lo que respecta a la primera parte. Vamos a revisar la clase 7, la continuación, para terminar la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Formas complejas, instrucción, color y transparencia. Entonces, cuando hablamos de formas complejas, ¿qué significa? Que vimos en la clase 7, introducción, formas básicas, como ¿qué? Como el cono, el cilindro, o sea, las figuras métricas que conseguimos de manera clásica, ¿no? Pero hay formas complejas, por ejemplo, un toro así que parece como si fuera una espiral. ¿Cómo hacer ese contorno para que esa espiral se dé como un tornado, etc.? Ya un tornado no es una figura geométrica clásica, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, a lo mejor puede pegarse a un cono, pero no es un cono porque la espiral no es uniforme, ¿verdad? A lo mejor una será más salida, otra más, con más entrada, depende de la temperatura, de la presión y el aire, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿verdad? Entonces, fíjense allí, ahí tenemos una figura clásica que es un toro, ¿verdad? Como una dona. Pero si esa dona nosotros queremos, ¿verdad? Estirarla y convertirla en aquel espiral. O sea, quiere decir que fíjense que cuando nosotros decimos formas complejas de instrucción, es como si nosotros estuviésemos sometiendo ese objeto geométrico básico a una presión de estiramiento, de compresión, de tal manera de que ese objeto se deforme. Fíjense que es como si nosotros agarráramos esta dona, ¿verdad? La cortáramos aquí, ¿verdad? Y entonces comenzáramos a levantar. Y entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar como una especie de resorte, como si estuviéramos haciendo un resorte, ¿verdad? Entonces, veamos a ver qué significa esa forma compleja de extrusión. Entonces, una forma extruida, ojo, esa palabra no está en castellano, extruida, ¿no? Esa es una palabra propia de la jerga de computación gráfica. Cuando hablamos de extrusión es eso, es una forma que está sometida a un proceso de presiones o de estiramiento, ¿sí? Por eso, ojo con esa palabra, no está bien correcta desde el punto de vista del castellano, sino es del argot de computación gráfica y de ambiente virtual, ¿okay? Entonces, en el plano XZ, por ejemplo, ¿verdad? Se define mediante una serie de puntos, un polígono creado de sección transversal o cross-sección, y es plana, ¿verdad? Mediante una serie de puntos se define el recorrido para el espacio tridimensional. Entonces, fíjense que nosotros tenemos nuestra dona, ¿verdad? Recuerden que tenemos nuestro plano, en este caso X, para el caso de computación gráfica, Z hacia dónde está, hacia adentro, ¿verdad? E Y, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos los puntos, nuestro objeto en el plano XZ, y después hacemos una función spline que le decimos, mira, ese objeto queremos que se evolucione en función de este polígono, de esta función polinomial que se llama spline, ¿verdad? De tal manera de que nosotros podemos decir, ¿verdad?, que este objeto va a evolucionar a lo largo de este polinomio de spine, ¿verdad?, como si fuera un eje, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí está, entonces decimos, este señor va a evolucionar a lo largo de este eje como si fuera un estiramiento hacia un espacio tridimensional, como si fuera una espina o un resorte que se está desarrollando en función de esa fuerza que se está desplazando en ese eje Z, ¿verdad? Entonces fíjate, ahí tenemos un torus y cómo se puede estirar o se puede convertir en un resorte, pero vamos a eso, ¿verdad? Entonces cuando nosotros queremos, fíjense que aquí el título de la sección, formas complejas.
Y esas formas complejas se logran bajo la técnica de extrusión. ¿Sí? Porque entonces fíjense que aquí se dan cuenta, la palabra reservada, extrusión, o sea, que decir que el objeto que esté dentro de ese nodo de extrusión va a ser sometido a ese proceso de alargamiento, de estiramiento, de compresión. ¿Sí? Lo que tenemos que decirle es hacia dónde lo vamos a estirar. Por ejemplo, este señor Taurus lo estiramos en el eje Y, ¿verdad? Pero pudimos haberlo estirado en el eje X, ¿verdad? Y en el eje Z, ¿cierto? De tal manera que en vez de hacerse este toro, lo que tendríamos es como si una especie de chicle, ¿verdad? En el plano XZ. Si lo estiramos en el eje Y, pues tendríamos esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Entonces fíjense, nodo de extrusión, cuál es la sección sobre la cual nosotros vamos a colocar nuestro objeto, cuál es el eje, ¿verdad?, sobre el cual nosotros vamos a hacer ese proceso de estiramiento, ¿verdad? Y si ese sólido se va a mantener, ¿verdad?, de forma compacta, así, la misma forma. En este caso, fíjense que que este estiramiento trata de mantener al objeto como si fuera un tubito, que es el mismo Taurus que estamos en el espacio original, ¿verdad? Entonces fíjense allí, ¿verdad? Se pueden observar los campos. Cross section, cuyo argumento es una serie de puntos que define la sección transversal sobre el cual nosotros vamos a tener el objeto. Spine, cuyo argumento es una serie de puntos que define la espina dorsal del objeto extruido, o sea, a lo largo de qué yo voy a hacer mi estiramiento, ¿verdad? Entonces fíjense que ahí es 10, espacio en blanco 0, espacio en blanco 3. ¿Sí? Fíjense que el delimitador ahí del punto es el blanco. Esto es un punto X, Y, Z, coma, otro punto X, Y, Z, 15, espacio en blanco 1, espacio en blanco 5. ¿Sí? Y aquí están la serie de puntos que yo voy a colocar por donde yo quiero que ese objeto toque esos puntos, pues, por decirlo así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, ¿verdad?, cuyo argumento es una serie de puntos que define la espina dorsal del objeto extruido. Cada uno de estos puntos está definido por 3 coordenadas, como no podía ser menos, puesto que la espina dorsal de un recorrido en un espacio tridimensional. Solid tiene dos opciones: true o true, ¿verdad? True, la opción para defecto, que se ve un solo lado de la cara, y false se ve en ambos lados. O sea, quiere decir que yo puedo ver, con la opción false, puedo ver tanto el frente como la parte de atrás, ¿verdad? Entonces fíjense que allí en el plano XZ se coloca nuestro objeto, y en el plano Y, ¿verdad?, es que nosotros vamos a hacer la obstrucción, ¿no? ¿Verdad? Entonces la sección transversal, el cross section de nuestro, por ejemplo, para la caja, ahí tenemos nuestros 4 lados de la caja, ¿verdad? Y hacia lo largo que nosotros queremos hacer la obstrucción, en ese caso a lo largo del eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro objeto, fíjense nuestro objeto, ¿verdad?, y cómo se va a hacer la obstrucción, ¿verdad? Si nosotros queremos la obstrucción de una superficie, fíjense que en este caso era la obstrucción de un objeto sólido, ¿verdad? Mientras que aquí es una superficie, porque fíjense que ahí entre este punto, ¿verdad?, y este punto no hay conexión. Entonces se trata de una superficie y está el código como nosotros podemos escribirlo, ¿verdad? Bien, entonces superficie de revolución entonces cuando hay variaciones en la sección transversa, ¿verdad?, cómo se puede manejar. Cuando trabajamos con color y transparencia, ¿verdad?, damos cuenta de que el color y la transparencia forman parte del nodo de apariencia, ¿verdad? Y en el nodo de apariencia es que vamos a colocar nuestro color y la transparencia, ¿verdad? Material. En el material podemos colocar qué color difuso queremos, si queremos hacer que sea un color que se refleje, o la transparencia que nosotros vamos a utilizar para nuestro objeto. Entonces fíjense que ahí están los códigos de colores. Recuerden que tenemos rojo, verde y azul, y entonces ahí están las combinaciones, ¿verdad?
de rojo, verde y azul que nosotros vamos a tener para darle cada uno los colores que vamos a tener. Entonces fíjense allí, shape, apariencia, ¿verdad? Material difuso y color, rojo, verde y azul, rojo 1, verde 0, azul 0. Entonces tendríamos un color, ¿cómo se llama? Rojo, ¿verdad? O sea, quiere decir que, ¿y dónde va el color, la transparencia? Dentro del nodo material, el material de la apariencia, ¿verdad? Transparencia, entonces si queremos ver una transparencia, ¿ves? Entonces, aplicamos la transparencia, ¿sí? Entonces fíjense, color, entonces rojo, verde y azul. Entonces uno rojo, uno verde, rojo y verde, nos da ¿qué? Una especie de cian, una especie de lila, ¿verdad? Y una transparencia de 0,5, o sea, de tal manera de que nosotros, el objeto que nosotros queremos construir, o sea, no sea completamente opaco, sino hay translucidez, ¿verdad? Va a ser 0,5. Entonces vemos la cajita allá. Después viene por la transparencia, ¿verdad? ¿Tenemos? Bien, con esto terminamos la clase número 7, que tiene, como recordamos, dos partes: la parte 7 introductoria del VRML, la parte 7.1 que es elementos más complejos, ¿verdad? El uso de la instrucción de objetos, o sea, que es estiramiento, ya sea por un eje o por otro, y con ello pues podemos construir objetos. También vimos cómo se puede hacer uso de los colores y la transparencia dentro del VRML. Bueno, eso es todo por hoy. Recordamos que el 13 de diciembre nuestro examen número 1, nuestra evaluación número 1, va justamente a lo que veamos la semana anterior del examen, ¿cierto? Lo que veamos en video, de tal manera de que esa sea la instrucción. Lo que veamos en video, hasta la clase que veamos en video, es la que va a ser incluida en el examen. Recordad también que para el mismo 13 de diciembre debemos de entregar el proyecto, un conjunto de objetos geométricos seleccionados de manera libre, que tenga todas las características que hemos estudiado en clase. Bueno, muchas gracias por la atención. Por favor, recordar mi número telefónico 0414-374-8691. En caso de emergencia, llamarme. Si no respondo, no es porque no quiero responder, sino que estoy en alguna reunión, en cuyo caso mandar mensaje de texto. Yo responderé el mensaje de texto. Muchas gracias. Saludos.